Hola, soy Harold Torres y les doy la bienvenida a Lémelo. En esta ocasión tenemos la fortuna de contar con una mujer que estudió antropología en la Universidad de Minnesota, pero ella se dedica a la música, sobre todo es cantautora, compositora, productora musical y además en algunas películas actriz, ganadora de varios premios Grammy, y ella es Lila Downs. ¿Qué Muchas tal? gracias por acompañarnos, es un placer tenerte aquí con Gracias, nosotros. para mí es un honor estar aquí entre estos pensamientos sagrados de la vida. Y me gustaría ir al génesis de cómo empieza tu primer acercamiento con las lecturas en tu infancia, si es que las hubo alguien que te iniciara a la lectura, tal vez alguna maestra, alguna lectura que hayas recordado en estos Claro, momentos. yo recuerdo a mi maestra de quinto año que me presentó a la poesía y recuerdo no recuerdo la poeta, recuerdo que había mujeres que eran importantes, pero lo que recuerdo era el concepto de la poesía, como esta libertad de expresar ideas, pensamientos, sentimientos, escritura libre. Eso me apasionó. Y lo que tuve por privilegio es que tuve un profesor universitario de padre. Entonces mi padre me puso a leer Nabokov y Dostoyevsky Órale, cuando yo tenía 9 años. órale. Y recuerdo que era bien difícil, esta discusión luego surgió con mi marido también, porque tengo un hijo de 12 años que lo empezaron a poner a leer a los filósofos, ¿no? Ujú, A diferentes, a Kant y a cosas así órale. A los muy 12 años. densas. No, hace 2 años empezaron a leer eso, o sea, cuando él tenía 10. 10. Y mi marido decía, no, no me lo pongan a leer esas cosas, va a odiar la lectura. Pero Ya. curiosamente, mi padre a mí como que me forzó un poco. Yo no entendía del todo. Lo que sí es que ayudó a que leyera, ¿no? Ujú. Y después sí tuve aversión. Después me Ok. sentí enjaulada por los literatos y la literatura y lo odié. Oficial, ¿no? Y lo Digamos. odié un tiempo, o sea, creo que Ujú. fue después en mi adolescencia. Ok, Bueno, que no odia uno en la adolescencia, ¿verdad? Pero sí. está uno confundido, ¿no? ¿Y esas primeras lecturas fueron tanto en inglés como en español? Sí, siempre bilingüe la Órale, cosa. Ujú. qué joya. Y luego, Sí, en la parte cuando te vas a estudiar antropología, sí. ¿recordarás algunas de tus lecturas que tuviste en esos momentos o que te fueron de suma importancia en tu Ujú. formación, tanto académica como lo que luego significó para ti convertirte en artista de tiempo completo? Sí, creo que me fascinaban las poetas y las poetas tristes, ¿no? Sylvia Plath y Anne Sexton fueron instrumentales en mi educación universitaria. No sé qué tanto diga eso de mi personalidad, pero sí tiendo a ser triste. A la melancolía. Sí, mucha melancolía. Entonces creo que por eso busco mucho en la música hacer cosas alegres, que me levantan, cosas y como que se me da muy fácilmente cantarlo y también componerlo. Me cuesta muchísimo componer cosas tristes y no me cuesta componer cosas alegres. Entonces, eso era mi tendencia. Después en la antropología, creo que lo que más me fascinó leer eran pues y sigue siendo, ¿no? Los casos de vida y los estudios de comunidades y Ujú. de naciones indígenas, por supuesto, porque ahí yo me encontré con muchas respuestas a mis preguntas y entonces pues, pero me fui alejando de eso y terminé haciendo una tesis que era feminista, era desde el punto de vista de la mujer Ujú. y antropología y arte, ¿no? Literatura comparativa. Qué genial. Ujú.
Oye, pues me gustaría que pasáramos a hablar de este primer libro, que es el libro Sí, que nos recomendaste, sí, El olor de la guayaba, escrito por Plinio A. Mendoza, que habla sobre las conversaciones con Gabriel García Márquez. con Y dentro de Gabriel. ello, me gustaría hablar primero un poquito de Plinio, ¿no? Que si bien está centrado todo sobre García Márquez, Plinio era un periodista, bueno, es un periodista colombiano que fue muy amigo toda la vida de García Márquez. De hecho, no solo escribe este libro, sino escribe otros. Y dentro de las curiosidades de su vida, tiene que estuvo al lado del que iba a ser el candidato de los liberales para la presidencia de Colombia cuando lo asesinan, ¿no? A su lado, parece que hasta tomado de la mano. Y también, más adelante, recibe una carta bomba, ¿no? En esta época de la guerrilla más fuerte en Mm. Colombia. Este libro lo escriben, o lo publican más bien, en el 82, cuando recibe el Mm. premio Nobel Ajá, García Márquez. Me qué gustaría interesante. comenzar con la lectura de este libro Sí, para ahorita platicar tus recuerdos sobre tu lectura y cómo llegaste a él, entre otras claro, cosas. claro. Pues es interesante porque creo que alguien me regaló a mí este libro cuando yo empecé a cantar en el Hábito aquí en Coyoacán, Órale. que fue un pilar de izquierda Sí. en la Ciudad de México, donde habitaban Jesús A. Rodríguez y Liliana Felipe, Sí, sí, y sí. que componían canciones revolucionarias este, sobre género, Ujú. que creo que poca gente estaba tomando el tema en esa época. Y recuerdo que el libro, cuando llegó a mis manos, pues decía, qué interesante el título. Y ahorita acabo de estar en Colombia, estuvimos en Medellín y en Bogotá. Y en Medellín, saliendo de una tienda, había un puesto, ¿no? De un señor que estaba vendiendo guayaba. Ya. Y me dice Amalita, que viene aquí acompañándome conmigo, me dice, voy a ver qué es. Y trae una bolsita de regreso de una guayaba enorme, que aquí no vemos ese tipo de guayaba, era una guayaba selvática, Sí, amazónica. amazónica, enorme y cortada en pedazos redondos y acompañado de sal, ¿no? Puesto con sal y tenía un sabor y un olor y yo decía, y recordé este libro, Claro. me acordé de este libro y dije, bueno, así son las cosas, ¿verdad? Te Sí, regresan al lugar sí. de donde saliste en un momento. Y es muy interesante lo que dices, porque al ser un escritor del Caribe y que además tiene como esa identidad tan marcada, no solamente en su lectura, sino en su compromiso social y entre otras muchas cosas que vamos a ir hablando, Sí. por ejemplo, en el momento que habla de el color, ¿no? Le preguntan por el color, cuál es su color favorito, y él siempre ha mencionado que es el amarillo, y a ver si logro encontrar, aquí está así. El color es conocido, el amarillo, pero ¿qué clase de amarillo exactamente? Dice, lo precisé alguna vez, el amarillo del mar Caribe a las 3 de la tarde, visto desde Jamaica. Qué bonito, ¿no? Qué Que de lindo, esa qué presencia tan lindo. clara, no solamente a nivel metafórico, sino real, de una locación geográfica del Caribe, ¿no? Sí, Y sí, bueno, sí. pues ya me gustaría pasar a leer los fragmentos que Claro. tenemos para Sí, platicarlos, sí, si sí. te parece. No logro definirlo muy bien, pero me parece que aquella zozobra tenía un origen concreto, y es que en la noche se materializan todas las fantasías, presagios y evocaciones de mi abuela. Esa era mi relación con ella, una especie de cordón invisible mediante el cual nos comunicábamos ambos con un universo sobrenatural. De día, el mundo mágico de la abuela me resultaba fascinante. Vivía dentro de él, era mi mundo propio, pero en la noche me causaba terror. Todavía hoy, a veces, cuando estoy durmiendo solo en un hotel de cualquier lugar del mundo, despierto de pronto agitado por ese miedo horrible de estar solo en las tinieblas y necesito siempre unos minutos para racionalizarlo y volverme a dormir.
El abuelo, en cambio, era para mí la seguridad absoluta dentro del mundo incierto de la abuela. Solo con él desaparecía la zozobra y me sentía con los pies sobre la tierra y bien establecido en la vida real. Lo raro, pensándolo ahora, es que yo quería ser como el abuelo, realista, valiente, seguro, pero no podía resistir a la tentación constante de asomarme al mundo de la abuela. No sé si quieras platicar alguna, sé que la relación con tu abuela es importante, no sé si quieras platicar un Es poquito. importante y es similar, porque recuerdo cuando yo leí Cien años de soledad, recuerdo que había tantas cosas que eran nuestras, eran también bien mexicanas, ahora lo defino así, pero en su momento recuerdo, porque ese libro creo que yo lo leí cuando iba a la universidad, este, y, y me parece que recordé momentos en los que yo también quería comer tierra, y cuando Wow. había estos diálogos con los difuntos, Ujú. que mi abuela siempre conversaba eso, decía, es que vino el compadre Trini, decía mi mamá, mami, pero el compadre Trini ya tiene 10 años que se murió, y decía, sí, pero vino a Cierto. platicar conmigo. Y estas conversaciones que uno no está seguro si la Sí, persona está cuerda, pero sí. con el tiempo te das cuenta que sí y que esas cosas existen. Y curioso, porque también hemos estado últimamente rodeado de algunos espíritus que nos hablan. Sí. Yo he sido tocada por la muerte hace poco tiempo, hace Ajá. 6 meses, entonces he estado cercana a la sensación de diferentes planos de existir. Y, y yo lo creo firmemente y bueno, esto él lo describe de una manera única Sí, y con la que nos identificamos todos los latinoamericanos, ¿no? sí, sí, sí. Ujú. Voy a continuar con, Sí. con el siguiente fragmento. Su interés por la novela empezó la noche en que leyó La Metamorfosis de Kafka. Hoy recuerda cómo llegó a la pobre pensión de estudiantes donde vivía, en el centro de la ciudad, con aquel libro que acababa de prestarle un condiscípulo. Se quitó el saco y los zapatos, se acostó en la cama, abrió el libro y leyó. Al despertarse, Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, encontróse en su cama, convertido en un monstruo insecto. Gabriel cerró el libro, temblando. Carajo, pensó, de modo que esto se puede hacer. Al siguiente día escribió su primer cuento y se olvidó de sus estudios. Desde luego su padre no entendería una decisión tan heroica. El antiguo telegrafista esperaba que su hijo lograra lo que él no pudo, obtener un título universitario. Así que, al saber que Gabriel había descuidado sus estudios, empezó a considerarlo sombríamente como un caso perdido. Con más vehemencia y humor, los amigos de Gabriel lo veían de la misma manera, mal vestido, mal afeitado, ambulando por los cafés con un libro bajo el brazo, durmiendo y amaneciendo en cualquier parte, daba la impresión de ser un tipo a la deriva. Ahora, en vez de versos y versos y versos, leía novelas, novelas y más novelas. Dostoyevsky, en primer término, Tolstoy, Dickens, los franceses del siglo pasado, Flaubert, Stendhal, Balzac, Solá. Y aquí es también muy interesante cómo habla como de esta decisión de él, ¿no? También este mundo nocturno en el que se interna para después empezar a leer a escribir, perdón, su primer libro, La hojarasca, ¿no? Ujú. Pues yo creo que, bueno, dice, ¿no? Que sabía desde ese momento que se podía escribir algo así. Y eso creo que es fascinante el descubrimiento de él sobre la libertad artística y la libertad imaginativa, ¿no? En lo que Sí, uno escribe. Yo creo que esa también son pautas que recuerdo eran muy importantes para entender que no hay límites, ¿no? En mi caso, sí, ¿no? Y especialmente tratándose de la tradición, de donde yo vengo, donde quizá te emplacan
en un solo espacio en el que tú debes pertenecer En un estereotipo también. por eso algún es. motivo, por tu Ujú. generación, por el momento que estás viviendo, por lo que representas tú para tu entorno, aunque tú te identifiques con otras cosas más libres, ¿no? Y eso fue muy importante para mí en sus descubrimientos en este libro. Su revelación también, Su digamos, de la revelación. posibilidad de acceder a otro universo fuera de la estructura que le esperaban. Claro, Pues voy a leer el siguiente fragmento. sí. No podría entender mi vida tal como es sin la importancia que han tenido en ella las mujeres. Fui criado por una abuela y numerosas tías que se intercambiaban en sus atenciones para conmigo y por mujeres del servicio que me daban instantes de gran felicidad durante mi infancia porque tenían, si no menos prejuicios, al menos prejuicios distintos a los de las mujeres de mi familia. La que me enseñó a leer era una maestra muy bella, muy graciosa, muy inteligente, que me inculcó el gusto de ir a la escuela solo por verla. En todo momento de mi vida hay una mujer que me lleva de la mano en las tinieblas de una realidad que las mujeres conocen mejor que los hombres y en las cuales se orientan mejor con menos luces. Esto ha terminado por convertirse en un sentimiento que es casi una superstición. Siento que nada malo me puede suceder cuando estoy entre mujeres. Me producen un sentimiento de seguridad sin el cual no hubiera podido hacer ninguna de las cosas buenas que he hecho en la vida. Sobre todo, creo que no hubiera podido escribir. Esto también quiere decir, por supuesto, que me entiendo mejor con ellas que con los hombres. Lindo, ¿no? Sí. Lindo eso. Y a través, digo, los personajes femeninos en sus obras son de suma importancia, ¿no? Son complejas. Sí, Sí. y tienen mucha cercanía. Él lo menciona de una u otra forma con gente de la cual se rodeó en su época de su primera infancia, ¿no? Su mamá está presente, hay varias mujeres que están presentes en su literatura, ¿no? Sí, sí, yo creo que es aventado en decir cosas positivas también, porque creo que hay muchos escritores que justo temen a la mujer, temen el poder de la mujer. Sí, sí, sí. Y Sí. eso se siente lindo. Como dices, tiene sus contradicciones, como me lo has mencionado antes, ¿no? Pero todos tenemos esas contradicciones, ¿no? Sí. Yo creo, pero quizás, pues él Sí. vivió un momento en el que no se podían decir ciertas cosas aún sobre el movimiento feminista, Sí. y esto ha ido avanzando, ¿no? Ahora, 20 años después, ¿no? Él falleció en El 14. 14 En años. 2014, 14. acá en México, por Sí, cierto. sí, Y es sí. curioso porque él también regresa a México después de que tuvo algunos problemas en Estados Unidos al haber participado antes con la prensa cubana. Sí, Y es por eso que llega a México. sí, Igual que sí. tú estuviste en Estados Unidos, él regresa a México. Ujú, Pero ujú. bueno, nos tenemos que ir a un corte. Me gustaría platicar más adelante sobre otros puntos que me interesan sobre tu lectura. Muy bien. Nos vamos a un corte y regresamos para seguir platicando aquí en Lémelo con la cantautora Lila Downs. Ya regresamos para seguir platicando con Lila Downs sobre algunos de sus libros que más le han interesado. Y no me quisiera quedar sin hablar sobre una cosa que Gabriel García Márquez menciona en este libro, que habla de que en algún momento sus amigos que estaban en momentos complicados de Colombia tachan uno de sus libros como un libro, digamos, que no entra a la crítica, ¿no? Dice, es una novela que no denuncia, que no desenmascara nada. Y para esto Márquez se pregunta sobre la literatura comprometida. Y de hecho él escribe algunos libros pensando en esto, pero al final retoma su forma de escribir pensando que un escritor y sobre todo un escritor revolucionario lo que tiene que hacer es sobre todo escribir bien.
¿no? Ujú. Más que cambiar estilos. ¿Qué opinas al Ujú. respecto? En el sentido de que tengo entendido que, por ejemplo, fuiste partícipe directa, ¿no? De un movimiento social como lo fue el movimiento de Oaxaca de Ujú. hace 2006, por allí. Sí, sí, sí. Pues sí, yo creo que como artistas no podemos ser indiferentes a los movimientos sociales de nuestro país y de nuestra provincia. En mi caso, Oaxaca, nos tocó una época muy difícil de represión y a mí me tocó censura también. Tuve 6 años en los que yo no podía cantar en mi tierra y entonces creo que te das cuenta de que, ah, pues, en el arte yo creo que tenemos decisiones en nuestra vida que nos comprometen, ¿no? Que nos comprometen a lo que creemos, lo que pensamos, y hay momentos en los que decides unirte a un movimiento o no. Y yo creo que yo sí decidí unirme a un movimiento en el que yo creía que era importante y pues sí, pagué las consecuencias. Pero creo que la pregunta ahí es sobre el arte y el lugar que corresponde. Y eso, pues, es abierto a la interpretación. Hay muchos movimientos en los que el arte no toma un papel, importante, Sí, pero puede ser que interpretado desde fuera es arte, sí. ¿no? Creo que eso es mucho en base a la interpretación de cada quien. Sí, y hay movimientos también a lo largo de la historia del arte que también son más cercanos a uno u otro movimiento. Por ejemplo, en el libro que vamos a continuar, para hablar de paz, ya nos vamos directamente. Se menciona, por ejemplo, al surrealismo, se menciona, por ejemplo, al futurismo, ¿no? Donde uno era más cercano al comunismo y el otro era más cercano al fascismo. Entonces, me parece como muy interesante que lo menciones. Y pues nos trajiste justamente El arco y la lira de Octavio Sí. Paz, que es un ensayo que se hizo en el 56 y que pues toma sobre todo estos cuestionamientos acerca de lo que es poesía y lo que no es Ujú. poesía. Por ejemplo, menciona que un poema no necesariamente es poesía y luego Ujú. también se va a muchas cosas, a muchas dualidades, ¿no? Donde vemos, por ejemplo, el arco y la lira, que en una menciona a la guerra, el otro a la música, la historia y el mito, la poesía y el poema, el metro y el ritmo, la poesía y la prosa, la novela lineal y la poesía lírica, entre otras muchas cosas en este Mm. libro donde también habla de la imagen, de la intuición, de la revelación poética. Y Paz le da un peso muy importante a la intuición. Eh, Tú en tu obra como compositora, ¿sí esperas que te visite el duende, como muchos lo llaman, Ujú. o basas tu trabajo a partir de un constante esfuerzo? No, creo que nunca pienso en la inspiración como un duende o una musa, sino que creo que, se tiene que trabajar con disciplina para lograr captar esa inspiración que traemos dentro. Y creo que tú tienes como ser humano que, esforzarte por ponerte en situaciones que son interesantes para tu vida, para que digas: "Ah, por eso estoy aquí", ¿no? Es importante mi existir, mi existencia para poder crear esto. Esto significa que ahora me siento a captar estos versos, ¿no? Que acabo de escuchar a esta mujer que está trabajando haciendo tortillas o que está haciendo una salsa o, para mí es eso, ¿no? Captar un momento y tomarlo desde tu perspectiva y tener la disciplina de hacerlo constante, ¿no? Para poder crear algo Bueno, especial. genial. Vamos a leer el texto para que luego nos platiques también qué es lo que te llevó a A invitarnos leerlo, a leer sí. este libro.
La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono, operación capaz de cambiar al mundo. La actividad poética es revolucionaria por naturaleza, ejercicio espiritual, es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo, crea otro, pan de los elogios, alimento maldito, aísla, une, invitación al viaje, regreso a la tierra natal, inspiración, respiración, ejercicio muscular, plegaria al vacío, diálogo con la ausencia, el tedio, la angustia y la desesperación la alimentan. Oración, letanía, epifanía, presencia, exorcismo, conjuro, magia, sublimación, compensación, condensación del inconsciente, expresión histórica de razas, naciones, clases. Niega la historia en su seno, se resuelven todos los conflictos objetivos y el hombre adquiere al fin conciencia de ser algo más que tránsito, experiencia, sentimiento, emoción, intuición, pensamiento no dirigido, hija del azar, fruto del cálculo, arte de hablar en una forma superior, lenguaje primitivo, obediencia a las reglas, creación de otras, imitación de los antiguos, copia de lo real, copia de una copia de la idea, locura, éxtasis, logos, regreso a la infancia, coito, nostalgia del paraíso, del infierno, del limbo, juego, trabajo, actividad ascética, confesión, experiencia innata, visión, música, símbolo, analogía. El poema es un caracol en donde resuena la música del mundo y metros y rimas no son sino correspondencias, ecos de la armonía universal. Enseñanza, moral, ejemplo, revelación, danza, diálogo, monólogo, voz del pueblo, lengua de los escogidos, palabra del solitario, pura e impura, sagrada y maldita, popular y minoritaria, colectiva y personal, desnuda y vestida, hablada, pintada, escrita, ostenta todos los rostros, pero hay quien afirma que no posee ninguno. El poema es una careta que oculta el vacío, prueba hermosa de la superflua grandeza de toda obra humana. ¿Cómo no reconocer en cada una de estas fórmulas al poeta que las justifica y que al encarnarlas les da vida? Expresiones de algo vivido y padecido, no tenemos más remedio que adherirnos a ellas, condenados a abandonar la primera, por la segunda y a esta por la siguiente. Su misma autenticidad muestra que la experiencia que justifica a cada uno de estos conceptos los trasciende. Habrá, pues, que interrogar a los testimonios directos de la experiencia poética. La unidad de la poesía no puede ser asida sino a través del trato desnudo con el poema. Muy grande. Muy grande. Sí. Muchos conceptos y las contradicciones que Sí, somos. las dualidades. Y es una belleza este libro. Siempre es una inspiración que te toca desde dentro. Me parece también accesible, ¿no? Como que su lenguaje son conceptos, ¿no? Hay mucha libertad en su manera de expresar las cosas y dentro del libro recuerdo que hay muchas referencias de culturas antiguas y las culturas antiguas nuestras. Y por eso a mí me pareció muy importante el libro, porque creo que cuando yo traté de leer el laberinto, me parece que me perdí. Me perdía, o sea, me iba como en ese pensamiento y luego ya no ponía atención. Yeah. Y esto me capturaba porque había unas referencias a otros tiempos, pero de una manera más sencilla, creo, ¿no? Sí. Recuerdo sí, eso, habla, por ejemplo, las referencias. De lo que significaba Quetzalcóatl, ¿no? Como algo también tal vez oscuro, ¿no? En la religión azteca, digamos, por llamarla de una manera. Y hay una parte muy interesante también donde habla de un teólogo protestante, Otto, que menciona como de unas cosas de invenciones de él es lo luminoso, donde entra también una cosa que tiene que ver con lo sublime y hace una relación entre lo que es la divinidad o lo divino, ¿no? La poesía y también lo que es el amor o el sexo, ¿no? Sí. Y es como muy bonito como todo esto. Pero también
hay una parte donde él también se pregunta si la poesía está presente Ujú, en el otro. Y hace ujú. un momento tú lo mencionabas, que lo veías, por ejemplo, hace poco en Oaxaca, de que ahí hay belleza, digamos, ¿no? Eh, esta relación, digamos, de la métrica, la poesía y la música, cómo la vives después de leer este libro? Pues creo que fue un libro de mucha ayuda en el sentido del orden y de la preocupación por comunicar la importancia de los mensajes, del momento, ¿no? Cómo cómo retomar un pensamiento y presentarlo de manera nueva, ¿no? Creo que esa es la pregunta que todos tenemos cuando componemos, cuando volvemos a componer, cuando nos inspiramos, cuando nos volvemos a inspirar, ¿no? Y, y la lectura es una grata compañera porque hace que tú te vuelvas a reinventar, a definir y a interpretar de nuevo la misma historia quizá, pero dicha de diferente manera, ¿no? Y creo que eso hace este gran libro, Sí, ¿no? que entre otros de sus libros, El laberinto de la soledad, por supuesto, habla de la identidad mexicana como una de las cosas más importantes, ¿no? Sí, Y al parecer, por lo que he podido ver, tú tuviste conflictos en algún momento o rompimientos con tu propia identidad, ¿no? De sí. niña, de adolescente, todo. ¿Qué te dice a ti estos estudios que algunos lo catalogan como ensayos sobre lo patriótico, lo nacional, digamos, de alguna forma, o el estudio de tu propia nación a través Sí. de sus raíces, ¿no? Creo que ahí su perspectiva la tuve que abandonar porque no me identificaba con un hombre de su clase social. Claro. Ajá. Eso fue lo que a mí me ahuyentó de ese libro Sí, sí, sí. y que sigue siendo un tema para mí Sí, con igual. algunos escritores, ¿no? Que son como la ley Sí, en la literatura. Y por eso, pues, me gusta leer a las mujeres, ¿no? Y que después leeremos a una mujer que es muy importante en mi diario existir, pero sí, últimamente me acompaña Svetlana Szymborska, ¿no? Que es no la una conozco. gran poeta, Ajá. y también Natalia Toledo. Últimamente la he necesitado como amiga, somos amigas, y también su poesía, ¿no? Es Okey, necesaria para mí porque tenemos cosas en común. genial. Ujú. Pues vamos a un corte para regresar a seguir platicando, con Lilia Downs sobre sus lecturas. Nos vemos pronto. Ya regresamos, estamos platicando con Lilia Downs sobre algunas de sus lecturas que han sido bastante poderosas, ¿no? Y ahora nos vamos con una que es sumamente poderosa, por el tiempo en que se escribió, por lo que significó, por lo que significa la autora, hasta nuestros tiempos, ¿no? Esta obra la escribió en 1929, ¿no? Y a más de casi 100 años sigue teniendo mucha vigencia, que ahorita hablaremos de esa vigencia. Y creo que es una autora que se arriesgó no solamente a nivel de escribir, sino también en lo formal, en muchos sentidos, ¿no? Y hay una parte que vamos a leer en breve que habla de ello. ¿Quieres platicarnos más o menos por qué seleccionaste esta obra o primero nos vamos a leer lo que tú... Sí, claro. Creo que la había leído algunas otras cosas de ella, pero este fue el libro que me capturó porque empezó a hablar de la cuestión de
pues, de las mujeres y la posibilidad de crear y el tiempo para crear. Y, y es algo con lo que se batalla mucho como Darse el mujer, tiempo, sí. como mujer. Ahora que me he quedado sola, sin mi pareja, que compartíamos las tareas de la casa, algunas, no todas, pero compartía conmigo pues el cuidado de los niños y un poco lo de la comida, el desayuno. Y ahora pues me toca hacerlo todo y noto que el ambiente ha cambiado, ya no es formal, porque no hay un hombre en la familia. Hay mi hijo, que es varón, ¿no? Pero es chiquito, tiene 12 años. Entonces, el trato, ¿no? De la familia, de las personas, las maestras, los maestros. Y eso sigue siendo un tema. Es como si la realidad de 1920 y tantos fuera estipulada en este momento, 2023. en 2023. Sí. Y entonces es increíble, pero por eso lo leo y me protejo con sus palabras y me protejo con 2, 3 hojas al día, de tener el tiempo de hacerlo para encontrar mi propia habitación. Genial. Pues vamos a leerlo. Sí. Tanto en Francia como en Inglaterra, las poetisas preceden a las novelistas. Además pensé, mirando los 4 nombres famosos, ¿qué tenía George Eliot en común con Emily Bronte? ¿No es acaso sabido que Charlotte Bronte no entendió en absoluto a Jane Austen? Salvo por el hecho, sin duda importante, de que ninguna de ellas tuvo hijos. No hubieran podido reunirse en una habitación 4 personajes más incongruentes, hasta el punto que siente uno la tentación de inventar una reunión y un diálogo entre ellas. Sin embargo, alguna fuerza extraña las empujó a todas cuando escribieron a escribir novelas. ¿Tenía esto algo que ver con ser de la clase media? Me pregunté, y con el hecho que Miss Davis debía demostrar tan brillantemente algo más tarde, de que a principios del siglo XIX las familias de la clase media no contaban más que con una sola sala de estar, común a todos los miembros de la familia. Una mujer que escribía tenía que hacerlo en la sala de estar común y, como lamentó con tanta vehemencia Miss Nightingale, las mujeres nunca disponían de media hora que pudieran llamar suya. Siempre las interrumpían. De todos modos, debió de ser más fácil escribir prosa o novelas en tales condiciones que poemas o una obra de teatro. Requiere menos concentración. Jane Austen escribió así hasta el final de sus días. Que pudiera realizar todo esto, escribe su sobrino en sus memorias, es sorprendente, pues no contaba con un despacho propio donde retirarse y la mayor parte de su trabajo debió de hacerlo en la sala de estar común, expuesta a toda clase de interrupciones. Siempre tuvo buen cuidado de que no sospecharan sus ocupaciones los criados ni las visitas, ni nadie ajeno a su círculo familiar. Jane Austen escondía sus manuscritos o los cubría con un secante. Y recuerdo que hablando de Jane Austen, justamente, en algún momento se pregunta, ¿habrá sentido vergüenza de ser escritora Jane Austen? ¿Cuáles eran los sentimientos que la portaban a que tuviera la necesidad de ocultar sus obras, ¿no? Lo menciona respecto de Orgullo y Prejuicio, ¿no? Claro, porque en las sociedades muy tradicionales, nuestro lugar está impuesto y entonces variar y salirse de eso, pues eres una persona no grata, ¿no? Sí. Y yo creo que esa es la batalla, ¿no? Para el artista Sí. y la artista. Claro. Es que tomen en serio tu tiempo y tu dedicación como profesionista. Me ha tocado que en mi tierra mi vecina, porque la llevo bien con todas mis vecinas, pero una de ellas me dijo, un día le dije, ay, voy a ir a estudiar un rato porque tengo que vocalizar y tengo que ver a ver qué voy a aprender o me pongo a leer. Y me dice, ¿a poco usted todavía estudia? ¿No? Con ese pensamiento
que nos jala y Sí. que nos hace daño. Socialmente. Sí, sí, es chistoso, pero a final del día no es tan chistoso. Claro. Ujú. También menciona, por ejemplo, que tú ya lo habías mencionado en otro tema, que de repente a las mujeres creadoras como ella pues, se les podría ver como locas, ¿no? Sí, Como gente que estaba perdiendo la sí, cordura sí, o que no se podría mantener dentro de las normas de la sociedad en las que habitaban, lo cual claro, es muy interesante. sí, Voy a leer el otro fragmento. sí. La literatura se empobrecería considerablemente, de igual modo que la ha empobrecido hasta un punto indescriptible el que tantas puertas les hayan sido cerradas a las mujeres, casadas en contra de su voluntad, forzadas a permanecer en una sola habitación, a hacer una única tarea. ¿Cómo hubiera podido un dramaturgo hacer de ellas una descripción completa, interesante y verdadera? El amor era el único intérprete posible. El poeta se veía obligado a ser apasionado o amargo, a menos que decidiera odiar a las mujeres, lo que muy a menudo era señal de que tenía poco éxito con ellas. Ahora bien, si a Chloe le gusta Olivia y comparten un laboratorio, lo que en sí ya hará su amistad más variada y duradera, pues será menos personal. Si Mary Carmichael sabe escribir y yo empezaba a saborear cierta calidad en su estilo, si cuenta con una habitación propia, de lo que no estoy del todo segura, si cuenta con 500 libras al año, eso falta probarlo, entonces creo que ha sucedido algo muy importante. Porque si a Chloe le gusta a Olivia y Mary Carmichael sabe expresarlo, encenderá una antorcha en esta gran cámara donde nadie ha penetrado todavía. Allí todos son medias luces y sombras profundas, como en estas cavernas tortuosas en que uno avanza con una vela en la mano, escudriñando por todos lados sin saber dónde pisa. Y me puse de nuevo a leer el libro y leí que Chloe miraba a Olivia colocar un tarro en un estante y decía que era hora de volver a casa, donde le esperaban los niños. Visión así jamás se había visto desde que empezó el mundo, exclamé. Y yo también miré con mucha curiosidad, porque quería ver cómo se las arreglaba Mary Carmichael para captar estos gestos jamás plasmados, estas palabras jamás dichas o dichas a medias que se forman, no más palpables que las sombras de las polillas en el techo cuando las mujeres están solas y no las ilumina la luz caprichosa y colorada del otro sexo. ¿Qué te dice este fragmento? Pues es muy descriptivo y verdadero de una realidad que vivimos, ¿no? También hay una parte, por ejemplo, donde habla de George Sands y George Eliot. Me parece que luego vamos a hablar de George Eliot, pero donde justamente hablaban de que algunas escritoras tenían que ocupar la figura masculina para poder desenvolverse Claro, como escritoras, ¿no? Alejarse, claro. por ejemplo, George Sand se alejó de la ciudad en la que radicaba para poder dedicarse y encontrar su espacio propio, lo que es bastante importante a nivel Sí, bueno, a creativo. veces creo que en su caso posiblemente era también un poco su sexualidad, ¿no? Digo, no había libertades también en cierta época Sí, en y su ahora época. estamos entendiendo un poco más sobre el crisol de diversidad que puede haber, ¿no? En una existencia. Sí. Ujú. Voy a continuar con el siguiente. Nadie podría exponer el asunto más claramente. El poeta pobre no tiene hoy día, ni ha tenido durante los últimos 200 años, la menor oportunidad. En Inglaterra, un niño pobre no tiene más esperanzas que un esclavo ateniense de lograr esta libertad intelectual de la que nacen las grandes obras literarias. Exactamente. La libertad intelectual depende de cosas materiales. La poesía depende de la libertad intelectual y las mujeres siempre han sido pobres, no solo durante 200 años, sino desde el principio de los tiempos. Las mujeres han gozado de menos libertad intelectual que los niños de los esclavos atenienses. Las mujeres no han tenido, pues, la menor oportunidad de escribir poesía. Por eso he insistido tanto sobre el dinero y sobre el tener una habitación propia. Sí, qué hermoso, ¿no? Sí.
Hay una parte que aquí me llama muchísimo la atención, que tiene que ver con lo que tú mencionas, en el sentido de que estas son palabras que resuenan todavía en nuestros tiempos. Y yo abundaría en decir que si bien esto estaba escrito, estaba basado en dos conferencias que dio la escritora para mujeres en concreto, si uno lo transporta un poquito a nuestra realidad de ahora, uno podría hablar también de esa falta económica y de esa habitación propia para la creación, por ejemplo, para los artistas indígenas, por ejemplo, para la comunidad afromexicana, y para la gente de clase media baja, que no tiene acceso a políticas de cultura que permitan dar la posibilidad a esos creadores de que vayan saliendo adelante para poder crear su obra. Eso tú Así lo es. ves, lo ves reflejado, por ejemplo, en las comunidades en las que acudes, no solamente en México, sino en toda América Latina. Pues creo que eso va cambiando, ¿no? Lentamente, pero por eso la inclusión es tan importante, ¿no? Porque lo vemos como un tema político, pero en realidad es un tema humano. Ujú. Es un derecho tener Es un derecho acceso a tener la eso. inclusión y el acceso y la posibilidad de crear y de pensar. Sí. ¿Y cómo te haces para tener tu espacio propio dentro de tu casa? Y no solamente dentro de tu casa, sino, por ejemplo, en todos estos viajes, ahora vienes de un viaje, ¿cómo le haces para tener tu tiempo para poder, por ejemplo, componer? ¿Se te Ujú. da, puedes hacerlo, digamos, en un avión tal vez, o la composición? ¿Qué es lo que Sí. requiere en ti esa necesidad creativa? Pues sí, ahorita el tiempo se ha vuelto un caos porque he perdido en la balanza, ¿no? Un poco a una persona muy cercana a mí que era parte de mi universo. Pero al mismo tiempo no sucedió de un día para otro, digamos, la enfermedad, ¿no? Ya la conocíamos y sabíamos que iba a llegar ese día. Por lo tanto, sí, fui preparándome para esto, y ahora creo que mi sentido de organización ha mejorado a través de los años y me sé proteger un poco más. Y bueno, cuento con un equipo de trabajo hermoso de mujeres principalmente y de varones y de lady guys de, de hombres que son maestros para mí también sobre sus realidades y así he podido aprender a la par y entender cómo debo organizarme para seguir creando y también para decir algo que se tiene que decir, ¿no? Y que sea útil lo que tenga que decir y cantar. Muy bonito. Eh, bueno, pues quisiera pasar a la parte, esta parte para que nos hables un poquito sobre, digamos, algunas lecturas recientes que tengas en la mente o algunos otros libros que nos quisieras compartir. Pues creo que he tenido que estar un poco en silencio conmigo misma y no con tanta estimulación porque he querido escuchar lo que me dice mi alma, lo que me dice mi conciencia y, y soñar, porque los sueños se han retirado de mi vida hace un tiempo. A- Antenoche volví a soñar y soñé con Paul en vida y siempre lo sueño Padre. así. Mi niña que tiene 6 años ya tuvo un sueño, incluso creo que una semana después de que él falleció, que decía que él volvió a la casa y ella le dijo, papá, pero tú ya te fuiste, entonces, ¿por qué estás aquí? Entonces fue curioso porque su subconsciente ya aceptó que él está en otro plano, pero para mí no ha sido tan sencillo. Entonces tengo que estar en un duelo, lo Claro, que llamamos duelo. sí, sí. ¿Y qué significa el duelo? Significa un silencio del alma, una calma, una búsqueda de una paz y una tranquilidad interna que es necesaria para sanar,
porque estamos como abiertos, Claro. como dice Levi Strauss, ¿no? Estamos como crudos, estamos abiertos así, ¿no? Y tenemos que ir buscando la manera de sanar. En mi tierra hay baños de temazcal, hay cosas que se me han presentado, pero no estoy lista para eso. Entonces, es como un proceso lento. Claro. Ujú. Sí, es como en la poesía, hay palabra, pero también hay silencio, ¿no? Sí, Hay que respetar ese silencio. sí, sí. Lo que sí ha ayudado mucho es la música. Y como estaba a punto de terminar un disco, y bueno, él murió en diciembre y luego en enero tenía programado poner la voz, cantar y poner la voz, y no estaba segura si lo iba a lograr, pero em, lo hice porque quise estar fuerte por esto de Silvia Plath y Anne Sexton que me sucede. Sí, 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 sí. Entonces dije, voy a seguir con mi rutina. Y afortunadamente pude, cantaba una canción, la grababa, me iba a llorar, también el ingeniero, porque somos todos como una familia, llorábamos todos y volvíamos a grabar el siguiente tema, así que Órale. así ha sido. Lila, pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y nos hayas compartido tus experiencias, así como tus lecturas o estas cosas tan íntimas. Te lo Gracias. agradezco mucho. Gracias igualmente por la invitación. A ti, muchas gracias. Los invito a que no se pierdan el siguiente programa de Lémelo. Muchas gracias por acompañarnos aquí por TV UNAM y Canal 22.